Y recuerden que tienen que hacer esto, ¿ya? ¿Ok? Entonces, después cuando tenéis tu sistema X igual B, haces LUX igual B y empezáis a solucionar MATLABmente, por decirlo de una manera, asumiendo que esta es como tu matriz A. Entonces haces UX igual L backslash B. Como que esta cuestión la tienes para el otro lado, haciendo backslash. Y después te queda esta cuestión la pasas para el otro lado, te va a quedar U backslash L backslash B. Y si tú quieres resolver tu sistema de ecuaciones usando LU en MATLAB, esto es lo que tienes que tipear, ¿ya? U backslash L backslash B. Ya sé todo eso que hicimos nosotros. Sí, eso se puede hacer en MATLAB con ese simple paso. Si lo quieres hacer con pivoteo parcial, Nosotros cuando se hacía pivoteo parcial, cuando la primera... cuando queremos cambiar las filas, Ya. ahí tenemos que hacer LUP. LU de A. Y aquí P nos va a entregar la matriz de permutación, ¿ya? Entonces hacemos a X igual B y tengan cuidado, porque aquí no hacemos A igual LUP. Primero tenemos que agarrar la matriz P y lo multiplicamos a ambos lados, ¿ya? Y esto de aquí lo hacemos LU. Entonces después vamos resolviendo. L backslash PB X igual U backslash L backslash PB. Feo. Pero por lo menos te ahorráis toda la paja, estás calculando que las permutaciones, que los multiplicadores. Ahora, algo bastante importante. Este método les va a dar la solución analítica de su sistema de ecuaciones. Bueno, va a estar lo más cerca posible en términos numéricos, ¿ya? Y les recuerdo que en términos numéricos nada es exacto, ¿ya? Pero, y otra cosa bastante importante, que mientras su sistema de ecuaciones tenga solución, con la descomposición gaussiana LUP está al otro lado. Mientras tenga solución, puede que no sea definida positiva, puede que no sea simétrica, qué sé yo. Si ya tienen todo el viento en contra y aún así ustedes saben que su sistema de ecuaciones tiene solución, por último pueden hacer esta descomposición del LUP. Se va a demorar caleta en llegar a la solución, pero lo va a hacer, ¿ya? De hecho, los otros métodos que se ven para resolver sistemas de ecuaciones surgen justamente porque este método es el más costoso de todos. El orden de costo es de algo del orden de n cubo, ¿ya? Se hacen este tipo de descomposición del UV, ¿ya? Entonces, claro, esa cuestión te sale súper caro, vaya a estar mucho rato calculando cuestiones. Entonces, como no es muy eficiente y nosotros no tenemos tiempo, de ahí que empiezan a surgir otros tipos de métodos para resolver los sistemas de ecuaciones. Los iterativos, sobre todo, que eso se utiliza cuando tenemos matrices muy grandes y con muchos ceros, ¿ya? Ahora, hay un caso especial de matrices que son de la siguiente forma. En el que tenemos una matriz que es lo que se llama una matriz tridiagonal dominante, que puede ser algo así, por ejemplo, ¿ya? Y aquí tienes menos 2, 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 y aquí tienes 0, 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 0. Esto es lo que también se conoce como una matriz banda, ¿ya? Este caso de matriz tridiagonal dominante, bueno, tridiagonal porque son tres diagonales, y dominante porque son los numeritos de la diagonal los que van dominando, ¿ya? Ahora, ¿cómo tú puedes saber si esa cosa está dominando? Simplemente agarra tus diagonales y súmalas. En este caso, la suma de las diagonales para arriba y para abajo me va a dar 4, menos 4. Ahora, si el valor absoluto de esa suma es menor que el valor absoluto de la diagonal, entonces ahí concluimos que la diagonal domina. En este caso la suma me dio menos 2 me da menos 4. Le calculo el valor absoluto es 4, pero sin embargo ese 4 es menor al 10 que tengo en la diagonal. Por lo tanto el 10 domina. Y ahí yo digo que esta es una matriz diagonal dominante.
Y para este tipo de casos existe un algoritmo que se llama el algoritmo de Thomas, que te calcula, que también hace una descomposición tipo LU, ¿ya? Pero la gran gracia es que también la hace de otra forma, que hasta ahora no lo he visto en certámenes. No he visto que les pidan aplicar el algoritmo de Thomas para descomponer esta cuestión y resolver el sistema de ecuaciones. Así que yo creo que no les voy a dedicar énfasis a eso, ¿ya? Lo que sí ustedes tienen que recordar es que este método es el más barato que existe, el método directo más barato que existe para resolver sistemas de ecuaciones. El costo que tiene es algo de orden n, donde n es el tamaño de una matriz. N flop. Acuérdate que un flop es una operación elemental de computador. Entonces, esta cuestión va a tener un tipo de operación del orden de n flops, ¿ya? Donde n es el tamaño de tu matriz. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros tenemos una matriz de 5×5, entonces va a tener un tipo de operación algo como tipo un poco más allá de 5 flops. Creo que el costo total era 8n menos 7 flops. Ahí no estoy muy seguro cuánto es el costo exacto, ¿ya? Pero este es el más barato de todos. Por ejemplo, si tú tienes una matriz de 5, entonces te va a tomar 40 menos 7, unos 33 flops. 37 cálculos para obtener la solución de tu sistema, ¿ya? En cambio, el de Gauss, la descomposición de Gauss es de orden n cubo. O sea que si yo tengo una matriz de 5×5, voy a tener por lo menos 5×5, 25 y por 5, 125 operaciones de computador. Y a eso súmale los términos de n cuadrado y n, ¿ya? O sea, es una barbaridad de tiempo lo que se demora. Y con una matriz de 5×5, imagínate una cuestión de 1000×1000. Mira el cubo, compadre, una hueá mutante, ¿cachai? Por eso nadie utiliza la descomposición de Gauss, o sea, en el papelito te sirve cuando tenés matrices chicas, pero en el computador no, olvídalo. ¿Ya? Por eso siempre a menudo preguntan el algoritmo de Thomas, porque es el más económico que hay. Pero la contra es que el uso del algoritmo de Thomas es súper específico, se limita solamente cuando tienes este tipo de matrices. ¿Ya? Finalmente, el último método directo que también es de importancia para el certamen es el método de Cholesky, que también es una descomposición de LU. Pero la gran gracia del método de Cholesky es que A la descompones como una matriz L por una matriz transpuesta de L. Esa es la gran propiedad de la matriz descompuesta de Cholesky, que tú agarras esa descomposición de Cholesky, esa matriz L triangular inferior, y la multiplicas por su transpuesta, y ese producto te va a dar A. La gran ganada del método de Cholesky es que primero es un método directo, ¿ya? Te va a dar la solución exacta. Y segundo, es que en términos computacionales vas a tener que guardar solamente una matriz en vez de dos, como en la descomposición del LU, ¿ya? Entonces, si tú tienes matrices muy grandes, entonces, claro, tú puedes guardar algo de espacio en el computador para que la ecuación ande más rápido, para que el cálculo ande más rápido, ¿ya? Pero cuidado, que igual que en el caso del algoritmo de Thomas, que se aplica solamente para matrices tridiagonales, el algoritmo de Cholesky se aplica solamente si tu matriz es simétrica y definida positiva. ¿Ya? Y de nuevo, si a ustedes le preguntan si es que para tal matriz se puede resolver usando Cholesky, van a tener que calcular los valores propios de su matriz. Ya. Y hasta ahora, y con esto estaríamos con los métodos para resolver sistemas de ecuaciones normales. De ahí nos estaríamos saltando a métodos mínimos cuadrados y interpolación. ¿Alguna pregunta en este momento, no? Muy bien, man. ¿Sí? Ya, voy a pasar a mínimos cuadrados entonces, ¿les parece? Ya. Yo no sé si ustedes han visto publicaciones científicas, por ejemplo, en donde les aparecen las típicas curvas de ajuste, que eso tiene un montón de puntos, y detrás es como una recta, así, ¡pam! Que se supone que te describe la tendencia de tus puntos. En astronomía, por ejemplo, se usa harto. Bueno, es que en astronomía son más groseros, sí. Tú tenés, por ejemplo, no sé, por ejemplo, tú tenías un gráfico de esta forma y tienes un montón de puntos aquí. ¿Ya? Una cuestión más o menos de esta forma. Y que lo que hacen en astronomía trazan, claro, es una curva de ajuste por mínimos cuadrados. Pero por lo general trazan líneas aquí. ¿Ya?
La gran gracia de usar los métodos de mínimos cuadrados es que, la gracia es tratar de obtener dado un conjunto de puntos dentro de un gráfico, la idea es tratar de obtener una función tal que te vaya describiendo la tendencia de tus puntos. ¿Ya? Esa es más o menos la idea intuitiva del ajuste por mínimos cuadrados. Tratar de ver tendencias dentro de un conjunto de puntos en particular. Claro, aquí tú puedes ver una tendencia lineal de todos estos puntos que están aquí. Obviamente que hay una dispersión asociada, qué sé yo, ¿ya? Pero en algunos casos es más grosero que en otros, ¿ya? Por ejemplo, en este caso que dibujé aquí es aceptable. Pero yo me acuerdo que hubo un profesor, encima de mi departamento, que el loco tenía esto. Tenía un punto aquí, otro punto acá, otro punto acá y otro punto acá. Y el loco llegó y tiene una línea así. ¿Y qué te garantiza que eso tiene un comportamiento lineal? Por eso uno tiene que ser bastante sabio en este tipo de cosas, ¿ya? Más encima hace un ploteo con 4 puntos, pues, ¿cachai? Eso muestra ser un estadístico y te pega, ¿cachai? Entonces, claro, de partida tú necesitas muchos puntos, mucha estadística para poder obtener una tendencia y ahí poder trazar tu curva de ajuste. En términos un poco más prácticos y algo que a veces se pregunta más en los test que en los certámenes. La gran gracia teóricamente de tu ajuste por mínimos cuadrados es obtener una curva tal que el cuadrado de la suma, la suma de los cuadrados de estas distancias de tu curva de ajuste hasta tu punto tiene que ser mínimo. ¿Ya? O sea, tú calculas tu distancia, aquí, acá, acá y acá, de tu curva de ajuste y tus puntos. A cada una de estas distancias le sacas el cuadrado. ¿Ya? Y una vez que le sacas el cuadrado, lo sumas. Y esa suma tiene que ser mínima. ¿Cómo nosotros podemos obtener algo de esta calaña? Resolviendo un sistema de ecuaciones. Pero no cualquier tipo de sistema de ecuaciones. Entonces, ¿cuál es nuestra situación? Les voy a poner otra situación acá. Supongan que ya tenemos este tipo de curvas aquí, ¿ya? Tenemos X y tenemos Y. Y ahí ponte tú que tenemos algo de esta forma. ¿Ya? Tenemos esta distribución de puntos. Y no sé, aquí vamos a tener X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3, y desde hasta abajo hasta tu punto N. ¿Ya? Lo mismo que pasa a ustedes, por ejemplo, te dan unos puntos X y unos puntos Y en una tablita, ¿no es cierto? Y todos eso los tenéis que plotear. Aquí te puede dar algo así, por ejemplo. ¿Ya? Y la idea es tratar de obtener una curva de mínimos cuadrados. Y por lo general, a ti o te van a dar esa función a ajustar, o tú la tienes que buscar. ¿Ya? Pero tú necesitas sí o sí conocer a priori la forma de la función que tú vas a usar para ajustar tus puntos. ¿Ya? Empecemos acá viendo un polinomio, que es el caso más fácil, ¿ya? De hecho, bueno, yo este tipo de curva yo la tracé a propósito, porque la idea es tratar de usar un polinomio de grado 3 para ajustar estos puntos que queremos aquí, ¿ya? Entonces, la idea, insisto, nosotros ya necesitamos conocer la estructura de la función que vamos a utilizar para ajustar nuestros puntos. Y yo voy a utilizar un polinomio de grado 3 para ajustar en el sentido de mínimos cuadrados todos mis puntos que tengo acá. Entonces, voy a usar una función p de x igual una constante alfa por x cubo más una constante beta por x cuadrado más una constante gamma por x más una constante delta. ¿Cuánto valen alfa, beta, gamma y delta? No tengo idea. Y esa es la gran gracia de resolver ecuaciones por mínimos cuadrados. Necesitamos buscar los valores de estas constantes que están aquí. Y una vez que tenemos nuestras constantes, nosotros podemos evaluar en todo este eje que tenemos aquí nuestro polinomio de interpolación de ajuste y podemos trazar la curva que queremos en sentido de mínimos cuadrados. ¿Ya? Ahora, ¿cómo diablos yo puedo pillar estos coeficientes que están aquí? Lo primero que ustedes tienen que saber es que la idea es tratar de obtener una curva tal que pase lo más cerca posible. ¿Ya? Entonces, para cada uno de estos puntos, voy a hacer P de X1, por ejemplo. Entonces, cuando yo evalúe mi X1 en mi curva de ajuste, voy a obtener algo como esto. Alfa, que yo no sé cuánto es, por X1 cubo, más una función beta, por X1 cuadrado, más
conjunción gamma por x1 más delta. Y yo sé que esto me tiene que dar un valor parecido a I1. ¿Ya? En x1 mi curva tiene que estar lo más cerca posible de I1. ¿Ya? Por eso yo no hago que esto es igual a I1, pero me tiene que dar cerca. ¿Ya? ¿Vamos bien hasta aquí o no? Sí, sí. ¿Sí? Ya. ¿Tenemos cara de desastre? ¿Ah? ¿Tenemos cara de desastre? Ni tanto. O sea, como que se está empezando a notar esa tendencia. Veo una pendiente negativa de ánimo. No, no, está bien, está bien. Ya, ok. Hacemos lo mismo para el punto x2, y2, ¿ya? Entonces, en x2 voy a obtener esto. Alfa por x2 al cubo, más beta, x2 al cuadrado, más gamma por x2, más delta. Y esto tiene que dar cerca de i2. ¿Ya? Y hago eso mismo con todos mis puntos hasta que llegue a p de xn. Esto me va a dar alfa por xn al cubo, más beta por xn cuadrado, más gamma por xn, más delta. Y esto me tiene que dar algo parecido a in. ¿Alguien sabe cuál es el siguiente paso a hacer aquí? Solo un sistema más o menos. ¿Y cómo? No maté. Armar la matriz. Entonces, claro, como nosotros estamos buscando los coeficientes alfa, beta, gamma y delta, entonces lo más lógico es dejar las constantes en el vector de incógnitas, ¿o no? Como lo más lógico. Y estos puntitos X yo los voy dejando en mi matriz A. Entonces, esta cuestión después me va a quedar de la siguiente forma. La matriz me va a quedar así. En la primera fila van a estar todos mis puntitos x1 evaluados, ¿ya? En el polinomio, x1 cubo, x1 cuadrado, x1, y como aquí no tengo x, pero tengo delta, entonces aquí tengo que dejar un 1 aquí. Cosa de que después cuando yo haga el producto matricial, voy a tener alfa, beta, gamma y delta, ¿ya? Entonces cuando yo haga la multiplicación me va a quedar alfa por x1 al cubo, que está aquí, más x1 cuadrado por beta, que está acá, más x1 por gamma, que está aquí, más 1 por delta, que está acá. Y esto me tiene que dar algo parecido a I1. ¿Ya? Lo mismo para x2 al cubo, x2 cuadrado, x2 y 1. Y esto me tiene que dar algo parecido a I2. Y así para abajo. ¿Ok? El problema que surge aquí es que yo no sé si ustedes se acuerdan, bueno, no sé si lo notaron, pero nosotros cuando estamos resolviendo sistemas de ecuaciones tipo Gauss-Seidel, que sea Jacobi, nosotros estamos tratando con sistemas de matrices cuadradas, donde tenemos el mismo número de incógnitas que de ecuaciones. Sin embargo, en mínimos cuadrados siempre surge la gran gracia de que tenemos el mismo número. O sea, no, tenemos un número mayor de ecuaciones que de incógnitas. ¿Y eso qué significa en la práctica? Cuando tenemos más ecuaciones que incógnitas. Que... Pista, cuando nosotros más de una tenemos... solución. ¿Ah? ¿Cómo? Que más de una solución posible. Más de una solución posible. Sí. Infinitas. El sistema está sobredeterminado. Claro. Cuando tenemos el mismo número de ecuaciones que de incógnitas, ahí tenemos solución única. Bueno, siempre y cuando la matriz no sea singular, ¿ya? Pero, y cuando tenemos menos ecuaciones que incógnitas, ahí el sistema no tiene solución. Ahí necesitamos más ecuaciones para tratar de pillar por lo menos una. En cambio acá, como tenemos más ecuaciones que incógnitas, tenemos infinitas soluciones. Y ahí el problema, porque hay una nomás que nos sirve, que es la que pase más cerca de los puntos, ¿ya? En ese sentido nosotros necesitamos tratar de resolver nuestro sistema de tal forma que los coeficientes que obtenga aquí, los ponga acá en mi polinomio, lo evalúe, obtengo la curva y esta curva debe pasar lo más cerca posible de los puntos. Y hay un método que me permite obtener ese tipo de soluciones y es la descomposición QR. ¿Se acuerdan de eso o no? Bueno, tú te tienes que acordar. Yo estoy el test. Dentro del test. ¿Tú te acuerdas o no? ¿Qué te preguntaron desde el test a todo esto? ¿Cuál que era el...? Tengo que sacar un Cholesky, ¿me acuerdo? ¿Ya? No me acuerdo bien en realidad. Tengo que hacer una matriz
tipo dominante triangular, eso es lo que le pusiste antes. Una matriz diagonal dominante. Sí, ¿Ya? eso, armarla y no me acuerdo, Ya. así. Ya. Ok. Chuta. Sí, pues no, pues ahí les preguntaron mínimos cuadrados, esto que estamos viendo ahora. Y la idea en esa prueba en particular es que... ¿Tú te acordás de Polifit y Polival o no? Oye, no, o sea, me acuerdo. Ya, lo que pasa es que la vida se te hace más fácil con Polifit y Polival. Harto más fácil. Sí, pues el problema es que en el test, Guaguito hizo el test de tal forma que no usa las Polifit. Entonces tenéis que hacer este sistema analítico acá. Polifit y Polival entregan unos comandos y listo. Sí, pues, ¿cachai? En cambio aquí no, porque teníamos que armar la matriz y resolver la matriz. Y esto se hace con, como te digo, con la descomposición QR. Donde si nosotros hacemos esto, una matriz A, que esto lo hacemos X, que esto lo hacemos B, entonces después tenemos AX igual B, y hacemos A igual QR. ¿Ya? Ahora, algo que preguntan a menudo en las pruebas es sobre las propiedades de estas dos matrices. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Acuérdense que, bueno, la matriz F no tiene muy mayor brillo más que nada. Esta es siempre va a ser una matriz triangular superior. ¿Ya? Siempre va a ser ese tipo de matrices. No tiene mayor gracia en ese sentido. Pero la matriz Q es importante. Porque esta matriz Q tiene la gran propiedad de que todas sus columnas son ortogonales entre sí. ¿Te acuerdas cuando un vector es ortogonal con otro, no? ¿Geométricamente Claro, o sea, se te viene a la mente esto, ¿no es cierto? Sí. Pero en términos de producto interior, ¿qué significa eso? No me acuerdo. Si dos vectores son ortogonales, entonces el producto consigo mismo, el producto interior de un vector consigo mismo, te va a dar 1. Pero si tú ese vector lo haces el producto interior con otro, distinto de sí mismo, te da 0. Acá pasa lo mismo. Tú tenés, bueno, imagínate que Q es de esta forma que está aquí. Tiene una columna aquí, otra acá y otra acá. Te van a dar unos números asquerosos, dicho sea de paso, ¿ya? La cosa es que si tú haces el producto interior entre esta columna consigo misma, te va a dar 1. Pero si tú haces el producto interior entre esta columna y cualquiera de estas tres, te va a dar 0. Lo mismo, por ejemplo, con la tercera. Si tú haces el producto interior de esta columna consigo misma, te va a dar 1. Pero si tú haces el producto interior entre esta fila y las otras tres, te va a dar 0. ¿Se acuerda cómo sacar el producto interior o no? ¿Cómo se sacaba? O más... no, bueno. ¿No le suena esto? Tiene un vector columna. Ay, ¿cómo se llama el producto interior? Tiene dos vectores columna. Hace el producto interior. El primero le saca la transpuesta y el segundo lo dejas ahí. Y lo multiplicas. Y esa multiplicación te va a dar un número. Entonces, por ejemplo, si querías hacer el producto interior de este consigo mismo, entonces tenéis que agarrar la transpuesta de este, que te va a dar un vector final, y lo multiplicas con la columna matricialmente. Y esto te va a dar este por este, más este por este, más este por este, más este por este, y te va a dar un numerito. ¿Ya? Y si este vector transpuesto es igual que este, sin transpuesto, entonces este te va a dar 1, en el caso de la matriz Q. Pero si tú tienes, por ejemplo, haces el producto interior entre este con este, entonces este le saca la transpuesta, y este lo dejas ahí. Y este producto matricial te va a dar 0. Esta propiedad, chicos, es súper importante, la vamos a ver ahora. ¿Ya? Voy a volver a esto que está aquí. ¿Qué es lo que pasa? Que resulta que en algunas ocasiones el profe Miquel me pregunta cuál es la mejor manera de resolver un sistema de ecuaciones usando descomposición QR. Entonces, a uno como que le dan ganas de hacer lo siguiente. Tú tienes a X igual B, que es tu sistema de ecuaciones de mínimos cuadrados. ¿Ya? Y tú haces A, no sé, pues acuérdate que MATLAB tú hacías esto, QR igual QR de A, ¿no es cierto? Entonces, claro, como tú dices ya que A es igual a QR, entonces tú llegas y lo metías acá, ¿no? ¿Ya?
y así backslash aquí, y luego haces R backslash Q backslash B. ¿Ya? Que sin embargo no es tan bonito hacer eso. Hay una forma más linda de resolver esta cuestión utilizando la descomposición QR y que utiliza justamente la propiedad de la matriz Q. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros lo que vamos a hacer, fíjense el truco de magia que vamos a hacer. Vamos a multiplicar por la izquierda por A transpuesto. Y vamos a obtener A transpuesto A, X, igual A transpuesto B. Es bastante feo el truco, ¿ah? Claro, como que a qué se le ocurre multiplicarlo por la transpuesta de A y lo multipliqué por la izquierda, o sea, ¿cómo? ¿Ya? Pero sin embargo la magia viene ahora. Ahora nosotros hacemos A igual QR y lo pegamos aquí. Bueno, aquí tenemos A transpuesto. Entonces recuerda que A transpuesto te va a quedar igual y esto lo tienes que dar vuelta. RQ y hace los dos transpuestos. Esto lo pegas aquí, entonces te va a quedar R transpuesto, Q transpuesto, QRX igual R transpuesto, Q transpuesto, B. ¿Ya? Ahora, si tú te fijas, aquí tienes R transpuesto y aquí tienes R transpuesto también. Entonces como que te dan ganas de simplificar, ¿no es cierto? Bueno, acuérdate que en la práctica tú no puedes simplificar matrices, no puedes dividirlas, pero tú puedes hacer como que estés simplificando. ¿Listo? Entonces esto implica que puedes escribir esta expresión de esta forma. Igual Q transpuesto B. ¿Ya? Bueno, esto en verdad es un sí solo sí. ¿Ya? Esto que está aquí abajito. Ahora, te dan ganas de hacer lo mismo acá, con Q transpuesto. Sin embargo, la magia viene aquí, con esto que tienes acá. ¿Alguna idea de cuánto puede dar este producto? Una matriz diagonal, pero ¿Y ahí cuál es la gracia de esa matriz diagonal? Acuérdate que todas estas cosas son ortogonales entre sí. Entonces, ¿cuánto te puede dar ese producto? un número, ¿no? No, no es un número, porque es un producto de dos matrices. Pero te da una matriz especial. Acuérdate, las columnas son todas ortogonales entre sí. Y esta columna de acá, cuando tú le sacas la transpuesta, esta columna se va a transformar en fila. Y tú vas a multiplicar, entonces, primera fila con primera columna, te va a dar 1. Después multiplicas primera fila con la segunda columna, te va a dar 0. Primera con tercera, 0. Primera con cuarta, 0. Y así. Después, segunda fila con Puro primera uno. columna, ¿cuánto? Con puro 1. Son puros 1, te va a dar una diagonal de unos. Sí. La matriz de identidad. Esto es súper importante que se lo aprendan, ¿ya? Siempre aparece alguna pregunta de este tipo por ahí. Como te da la matriz identidad, entonces esto es como multiplicar por 1. Entonces yo lo ignoro. Rx igual Q transpuesto B. Y al final me queda este sistema de ecuaciones nomás que tengo que resolver. ¿Ya? Entonces tú puedes hacer aquí, tú puedes hacer x igual r a la menos 1 por q por b, o en terminación MATLAB puedes hacer esto. ¿Ya? Escribiendo esto que está aquí, tú estás demostrando de que te sabes esta propiedad de la matriz Q. ¿Ya? Y esto te va a dar la solución, sí, va a ser lo mismo que hacer R backslash Q backslash B, pero te va a dar un poco más rápido, un poco más eficiente, y que utiliza sobre todo esta propiedad de la matriz Q. Bastante bello con todo lo demás. ¿Ya? Entonces, ahora, recuerden, no perdamos el norte. La idea de resolver este tipo de sistema de ecuaciones era para obtener los coeficientes de nuestro polinomio de ajuste. ¿Ya? Y con esta operación que está aquí nosotros ya lo tenemos. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos nuestra solución X, nosotros procedemos a pegar
a pegar estos coeficientes en nuestro polinomio, ¿ya? Donde recuerden que mi polinomio era de esta forma, alfa x al cubo más beta x cuadrado más gamma x más delta, ¿ya? Y como yo ya sé ahora cuánto vale alfa, beta, gamma y delta, entonces yo puedo agarrar, no sé, puedo definir, no sé, puedo hacer eje x en MATLAB, puedo hacer un vector linspace que vaya desde x0 hasta el x final y que haya, no sé, 1000 puntos entre medio, ¿ya? Y después yo puedo hacer eje y igual, no sé, puedo hacer alfa por eje x al casi elevado a 3, ¿ya? Y todo esto transpuesto, más beta por eje x al cuadrado, ¿ya? Transpuesto, más gamma por eje x transpuesto, más delta, bueno, aquí tendré que multiplicar por un vector de unos, que vaya desde n, claro que como yo quiero una cuestión columna, no, pues sí, este lo voy a tener que colocar transpuesto aquí, voy a tener que hacer n filas y una columna, y con eso yo ya tengo, bueno, aquí yo hice 1000 puntos en x, que van desde x0 hasta xf, ¿ya? Aquí le pongo x0, este es xf, con 1000 puntos adentro, y esto me va a devolver otros 1000 puntos, que son los valores que adquiere cada x en mi polinomio de ajuste. Y después yo hago plot y obtengo mi curva. Y algo parecido debe haberse hecho en el test. Algo parecido. La diferencia es que en el test, acuérdate que tú tenías un polinomio de grado 4, que le faltaba el término elevado al cubo. Entonces ya no podías usar polifit y poligal. Y tenías que hacer esto que está aquí. Ahora, ¿por qué les menciono polifit y polival? Y esto es otra cosa que yo creo que también se tiene que memorizar sí o sí. El uso del comando polifit y polival. ¿Ya? Lo que hace polifit, mira, la misma cuestión que nosotros acabamos de hacer, que la de descomposición cohebra, que es resolver el sistema de ecuaciones, con polifit eso lo hace solo. ¿Ya? Pero cuidado, que obtiene los coeficientes de mi polinomio de ajuste solo en el caso justamente de que cuando yo quiera utilizar un polinomio de ajuste. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a borrar esto que está acá. ¿Puedo? Sí. Daniel, ¿puedo? Deja ver un poquito. Ya. No veo nada. Pero sí. Ya. Ya, entonces recuerda que para una cantidad de puntos dados, no sé, xy, que voy a tener xy, x0, x1, x2, xn, y voy a tener y1, y2, y3, y n, entonces yo puedo obtener los coeficientes de un polinomio de ajuste haciendo lo siguiente. En una variable que yo voy a llamar coef, voy a hacer polifit, ¿ya? Y meto mis puntos x, ¿ya? Mis puntos y el tercer argumento del comando polifit tiene que ser el grado del polinomio que yo quiero obtener. Para este caso, si yo quiero usar un polinomio de grado 3, le tengo que poner aquí 3. Y lo que me entrega va a ser los coeficientes alfa, beta, gamma y delta del polinomio de ajuste que yo quiero utilizar. Mira qué mágico, ¿ah? Si tú quieres, ponte tú un polinomio de grado 12, le pones aquí 12. Y lo que te va a entregar MATLAB va a ser coeficiente, va a ser igual un vector con los coeficientes que acompañan a tus potencias, pero cuidado, que te lo entrega en orden de potencias decrecientes. ¿A qué me refiero con esto? Si, por ejemplo, de nuevo, no, ¿sabes qué? Para cambiar un poco voy a hacer un polinomio de grado 4. ¿Ya? Entonces el polinomio de ajuste va a ser alfa x a la cuarta más beta x al cubo
más gamma x cuadrado más delta x más delta epsilon, creo que viene después en el alfabeto griego. ¿Ya? Entonces, no, parece que no eres delta. Alfa, beta. Sí, ya pongamos el epsilon. ¿Ya? Lo que te va a entregar Polyfit va a ser un vector. ¿Ya? Donde te va a entregar estos valores: alfa, beta, gamma, delta y epsilon. Y todo esto es un vector columna. ¿Ya? Te los entrega en este orden. Tengan cuidado. ¿Ya? Porque en algunos casos el profesor va a tratar de cagar con el orden que entrega Polyfit. ¿Ya? Tengan cuidado con esto, por favor. Los coeficientes te lo entrega en orden de potencia decrecientes. El primer término de coe va a ser el que acompaña a la potencia más alta. El segundo a la potencia más alta menos 1. El tercero a la potencia más alta menos 2. Y así. Y el último término es el término independiente. O el término con potencia a la 0. ¿Ya? Súper importante que se aprendan esto. Y una vez que ustedes tienen sus coeficientes, miren qué mágico todavía. Pueden hacer esto. Hacen eje X como otro vector Linspace que vaya desde x0 hasta xn y que tenga muchos puntos entre medio, o sea que tenga una curva hermosa. Entonces yo después puedo hacer eje Y igual polival, donde le meto los coeficientes de mi polinomio y le pido, por favor, este es mi polinomio de ajuste, evalúa todos estos puntos en mi polinomio. Y estos 1000 puntos los va a evaluar en tu polinomio de ajuste, que ya los tienes con coef, y te los deposita en eje Y. Y después tú haces plot de eje X, eje Y. Y te sale al tiro el gráfico. Mira qué lindo. Esa es la magia de Polyfit y Polygal. ¿Preguntas hasta aquí? No, eso era lo más simple. Sí, eso es mucho más simple. Porque eso así hubiera sido fantástico. Sí. No, y mira, te voy a dar un ejemplo de lo que pasó en el test de la sección que viene después. Mira, para que veas que no todo es tan malo como parece. Oh, mira, compadre, ¿cacha lo que le hicieron hacer a los que vienen de la sección después? Los chicos tenían que hacer dos modelos con mínimos cuadrados. Les daban una tabla de puntos. Ya te daban un conjunto de puntos, tenían unos puntos T, ya, un T1, un T2, hasta un Tn, y les daban una función f de t, ya, y aquí tenías f de t1, f de t2, f de tn, ya. Una serie de puntos y después tú los puedes flotear, qué sé yo, y te sale algo como esto, no sé, por darte un ejemplo, ya. Y el profe les pidió hacer una curva de mínimos cuadrados usando la siguiente función: f igual logaritmo de a más b multiplicado por x, no, por t menos 5 elevado a 12. Obtente los coeficientes de esa weá, pues, weón. ¿Qué era lo que había que hacer aquí? Tratar de, bueno, con Polyfit y Polyval, en principio no se puede. En principio. ¿Qué es lo que pasa? Que, bueno, tú tienes que tratar de despejar tus coeficientes A y B de tal forma que tú puedas obtener una matriz que después tú puedes resolver con QR y ese tipo de cosas, ¿ya? Eso era en principio lo que había que hacer. Entonces tú puedes hacer, bueno, por propiedad de logaritmo, esto lo voy a hacer Y, por cierto, ¿ya? Por propiedad de logaritmo, tú puedes hacer E a la I igual a más b te da la menos 5 elevado a 12, ¿ya? No tengo ningún problema, simplemente apliqué la propiedad de logaritmo. Sin embargo, aquí tengo una cuestión elevado a 12 y tengo un b aquí. No hay mucha salida, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué puedo hacer? A mí, mira, para ser sincero, igual me costó verlo. Voy a tener esto, voy a hacer esto: f factor de t menos 5 elevado a 12, donde yo hago una constante f tal que f era 12 me debe
¿no es cierto? Porque este f yo lo puedo descomponer en f a la 12 por t menos 5 elevado a 12, esto que está aquí. Y este f a la 12 lo hago p. Y vuelvo a lo que tenía en la línea anterior, ¿no es cierto? Entonces, esta cuestión después yo la puedo multiplicar acá. A más, y voy a meter este f adentro. F de t menos 5f elevado a 12.